Dijimos entonces que la derivada tiene dos significados. Por un lado, es lo que decían ustedes, un límite. ¿Cómo lo vamos a llamar ese límite? Límite del cociente, porque es una división, límite del cociente incremental. Esa es la derivada, el límite del cociente incremental. ¿Qué estamos diciendo con esto? Repito una vez más, límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Esto lo repito, pero ¿para qué? Para torturarle la cabeza, para que se lo acuerden por lo menos durante toda la vida de estudiantes. Límite cuando h tiende a 0 de f en x más h menos f de x sobre h. Y el otro concepto de la definición de derivada es que es la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. Esas son las dos definiciones de derivada. El límite del cociente incremental y la pendiente de la recta tangente a la gráfica en un punto. O sea, que si yo tengo una función que desconozco, en este punto, o en cualquier punto, vamos a trazar la recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? Es una recta que toca la gráfica en ese punto. ¿Estamos? Esta recta toca la gráfica en ese punto. Esta recta tiene una pendiente, porque todas las rectas tienen pendiente. ¿A qué es igual la pendiente de esta recta? Y bueno, como esta recta es recta tangente, porque toca la gráfica en ese punto, la pendiente de esta recta es la derivada de la función evaluada en este valor que lo vamos a llamar, por ejemplo, x0. La pendiente de la recta tangente es la derivada de la función evaluada en este punto. ¿Y la derivada de dónde la sacamos? Me lo da el límite del cociente incremental. ¿Estamos, chicos? Sí. Entonces ese límite, esa derivada, funciona de distinta manera según sea la función. Si la función es x cuadrado, ¿cómo funciona ese límite? ¿Qué me da como resultado? ¿Qué le dijo que era la derivada, Cecilia, de x cuadrado? 2x. 2x. Esta demostración la hicieron, ¿no es cierto? Sí. ¿La de x al cubo? 3x cuadrado. Sí, pero hicieron la demostración para agarrar un poquito de cancha en la demostración. Sí. Sí, sí. ¿La de x al cubo la hicieron? Bueno, Sí. o sea que lo que sabemos es que si tenemos la función constante, f de x igual a 8, f de x igual a 5, ¿cuál era la derivada de la constante entonces? 0. 0. La derivada de la constante es 0. Si tenemos la función identidad f de x igual a x, ¿cuál era la derivada de x? 1. 1. Y también demostraron que, esto lo hicimos en forma bastante intuitiva, porque lo hicimos para x cuadrado, para x al cubo, que cualquier función de la forma x a la n tiene lo que llamamos su función derivada como. ¿A qué arribamos? Que cualquier función que la podíamos expresar en forma de potencia, ¿cómo me quedaba derivada? N por X. N, o sea, bajo el exponente, por X. ¿Y qué exponente me queda? N menos 1. N menos 1. ¿Estamos?
Entonces, si yo tengo, por ejemplo, la función x a la novena, entonces, ¿cómo me funciona este límite del cociente incremental para x a la novena? Bueno, si hacemos ese límite cuando h tiende a 0 con x a la novena, vamos a obtener 9x a la 8. ¿Estamos, chicos? Bajo el exponente y resto 1. Ahora, hay funciones que no son funciones potenciales, pero sin embargo las podemos escribir como potencia. Por ejemplo, la raíz cuadrada. ¿Cómo podemos escribir la raíz cuadrada como una potencia? X elevado a la ¿cuánto? 1/2. X elevado a la 1/2. Entonces, si yo quiero derivar esta función, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar el exponente, que es 1/2. Y al exponente que tenía antes, que era 1/2, le tengo que restar 1. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué me queda? 1/2 por X. 1/2 menos 1, eso me da negativo, y me da menos 1/2. ¿Sí? El exponente negativo, ¿qué me hace? Me tira la X abajo. Entonces, yo tengo el 2, y vamos a poner la X acá abajo, porque el exponente negativo me tira la X abajo. Me queda 2 por 1 sobre 2 por X a lo medio. Pero X a lo medio, ¿quién era? Y X a lo medio es raíz de X. O sea que ahí obtenemos la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 raíz de X. ¿Está? Por ejemplo, si la función fuese la raíz cúbica, después todo esto acá ya está tabulado, porque hay gente que tuvo tiempo y hizo todas las derivadas y las tabuló, y nosotros vamos a aprovechar de esa posibilidad. Pero bueno, vamos a practicar un poquito. Si tenemos la raíz cúbica y queremos calcular la derivada, ¿cómo expresamos la raíz cúbica de x para calcular su derivada? 1/3. Esto es x a la 1/3. Bueno, yo no pongo igual acá, no pongo igual acá. Entonces digo, bueno, la derivada, ¿cómo me va a quedar la derivada, chicos? A ver. Un tercio por x a la menos un tercio. No. 1/3 por x, ahí arrancaste bien. ¿Qué exponente hay que poner acá? 1/3 menos 1. 1/3 menos 1. Y 1 serían 3/3. Entonces sería 1/3 menos 3/3, ¿cuánto es? 2/3. Menos 2/3. Menos 2/3. Entonces, como ya estamos re cancheros, esto lo vamos a escribir con exponente, con raíz, y lo vamos a escribir abajo en el denominador porque tengo el exponente negativo. Entonces, esta expresión, ¿cómo me queda? 1 sobre ¿qué? 1 sobre 3. Raíz cúbica de x elevado a la 2. Muy bien. Raíz cúbica, el denominador pasa a ser índice. Y el exponente pasa a ser cuadrado. ¿Está? Entonces, la derivada de la raíz cúbica es 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x a la 2. ¿Estamos, chicos? Sí. Y teniendo lo que hicimos antes, ¿hará falta hacer todo ese procedimiento para encontrar la derivada de la raíz cuarta o me puedo guiar con lo que tenemos? ¿Cómo les parece que me va a quedar la derivada de la raíz cuarta?
1 sobre 4 por la raíz cuadrada de x. No. Fíjate la raíz cúbica. La raíz cúbica nos quedó 1 sobre 3 por la raíz cúbica de x a la 2. Fíjate la raíz cuadrada. 1 sobre 2 por la raíz de x. Entonces la raíz cuarta pinta que va a quedar como 1 sobre 4. Raíz cuarta. Raíz cuarta de X a la 3. x a la 3. ¿Estamos? Fíjense acá la raíz cuadrada. ¿Qué índice tenía? 2. Me aparece el 2. ¿Estamos? Bueno, acá en la raíz cuadrada no se ve tanto. En la raíz cúbica, índice 3. ¿Estamos? Aparece el 3. Me queda la raíz cúbica. Y acá me queda el índice es 1 menos. Perdón, el exponente es 1 menos. X al cuadrado. Acá me queda 1 sobre 4, la raíz cuarta de x al cubo. Un cuarto menos 3, sí, está bien. ¿Estamos, chicos? Y un poco lo que terminó Cecilia, pero si tengo, por ejemplo, la función 1 sobre x. 1 sobre x. Y la quiero derivar. Entonces, como ustedes ya saben derivar potencias, lo que habría que ver es cómo expresamos 1 sobre x en forma de potencia. ¿Cómo le escribimos 1 sobre x en forma de potencia? X elevado a la ¿cuánto? Menos 1. A la Menos menos 1. ¿Cómo se deriva x a la menos 1? Bajo el menos 1 y al exponente que tenía le resto 1. Al menos 1 le resto 1. Entonces, ¿esto qué me queda? Menos 1 por x a la menos 2. El menos 1 lo dejamos en el numerador. ¿Qué me hace el exponente negativo? Me invierte la fracción, me manda la x abajo. Entonces la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. ¿Sí? Y si tenemos 1 sobre x cuadrado, ¿cuál sería la derivada? 1 sobre x cuadrado. ¿Cómo hacer para encontrar la derivada? ¿Y cómo lo vamos a escribir? ¿X a la cuánto? A la menos 2. ¿Cómo se deriva esto? Cuando ponemos f' es porque estamos derivando. Bajo el exponente y al que tenía le resto 1. Y ahora lo presentamos un poquito mejor. Dejamos el menos 2 arriba y el x a la menos 3 lo pasemos abajo como x a la 3. ¿Sí? Chicos, ¿se entiende esto? Sí, sí. Sí, sí. ¿Seguro? Y si tengo... Porque yo me pongo medio pesado a veces, y con esto sobre todo, porque si tengo 1 sobre x a la 3, a ver si podemos arriesgar la derivada sin necesidad de hacer todos los pasos. ¿Cuál sería la derivada de 1 sobre x a la 3? Menos 3 sobre x a la 4. Exactamente. Menos 3 sobre x a la 4. ¿Estamos? Y otra cosa que vieron con Cecilia es que cuando tenemos una función que es un número, en vez de decir un número decimos que es una constante por otra función, cuando la derivamos, esto me queda la constante, el número que estaba multiplicando, por la derivada de la función. O sea que los números cuando están multiplicados no se derivan. Ejemplo, supongamos que tenemos
5 por x a la 4. Entonces toca es un número multiplicado por una función. No pongo el igual ahí. Pongo un implica. ¿Cómo es la derivada? Bueno, el número que acompaña a la función multiplicándola no se deriva. Esto acá es 5. Y esto acá me queda la derivada de x a la cuarta, que es 4 por x a la 3. O sea que directamente 5 por 4 es 20 por x a la 3. O sea, cuando uno ya se pone un poco más canchero, directamente baja el 4 y lo premultiplica por el 5. ¿Estamos? Si la función hubiese sido, por ejemplo, 4 raíz de x más 2x menos 8, y yo lo quiero derivar, bueno, en una suma y en una resta se deriva término a término. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. Entonces, ¿cómo derivo 4 por la raíz de x? Bueno, el 4 lo colocamos. Y ahora tengo que derivar la raíz de x, que recién vimos que era 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, el número que aparece en la multiplicación no se deriva. Más, ¿cuál es la derivada de 2x? Bueno, es 2 por la derivada de x. Y la derivada de x dijimos que era 1. O sea que la derivada de 2x es 2. Menos, ¿cuánto es la derivada de 8? 0. 0. Entonces ustedes dicen, ¿y cómo? ¿Cómo? Sí. Cuando el número aparece sumando o restando y lo derivo, la derivada es 0. Pero cuando aparece multiplicando, lo tengo que poner. Cuando aparece multiplicando, lo tengo que poner. Cuando aparece sumando o restando, la derivada es 0. En este caso, podemos preparar un poquito mejor esta derivada. La presentamos un poco mejor. Puedo simplificar el 4 con el 2. Me queda un 2 arriba. 2 raíz de x más 2. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bueno. Derivada de otras funciones. Esto requiere una demostración que después, si hay tiempo, lo podríamos ver. Pero ¿se acuerdan que al final de cálculo 1 vimos la función logarítmica y la función exponencial? ¿Qué dijimos? ¿Qué función era esta? Esa era la función logaritmo. ¿En qué base? En base Natural. E. Eso se llama logaritmo natural. E era el número de Euler, recuerden, y si no, vayan a la clase pasada, los videos de las últimas clases. Logaritmo natural. ¿Qué me calculaba esta función? El exponente a que tengo que elevar E para que me dé un número. La derivada del logaritmo se demuestra que es 1 sobre x. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. ¿Y eso por qué? Y porque habría que aplicar el límite del cociente incremental a la función logarítmica y hay que hacer un par de pasos y sale. Después lo vemos cuando tengamos más cancha con el tema de la derivada. Y si tenemos esta función, E, que era el número de Euler, E elevado a la X, a esta, ¿cómo la llamamos? A esta la llamamos la función exponencial. La función exponencial, E elevado a la X. Esto se demuestra también, que
que la derivada de la función exponencial es la misma función exponencial. Y es la única derivada, la única función donde la derivada es la misma función. La derivada del logaritmo, 1 sobre x, la derivada de la función exponencial, e a la x. Si esto no lo tienen claro y qué sé yo, bueno, vayan a las últimas clases de cálculo 1 que estuvimos trabajando. Lo que pasa es que ahí ya estaban medio atosigados con parciales y con todo lo demás. No fueron muchos chicos a esas clases, pero estuvimos trabajando con la función logarítmica y con la función exponencial. ¿Estamos hasta acá, chicos? Bueno, vamos a ver cómo se deriva una multiplicación. Derivada de una multiplicación de funciones. Tenemos una función que es el producto de dos funciones. Una la vamos a llamar u de x, y la otra la vamos a llamar b de x. Por ejemplo, y qué sé yo, puede ser f de x igual x al cubo menos 1, esa es u, por e a la x. Esto es u, esto es b. ¿Estamos? ¿Se dan cuenta cuando tenemos? Bueno, se demuestra, no lo vamos a hacer, porque nos va a llevar demasiado tiempo que no tenemos en este curso. Se demuestra que la derivada de una multiplicación es, esto es lo que se llama las reglas de derivación. Esto no es la derivada de este por la derivada de este. No, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Así se deriva una multiplicación de funciones. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Cuál sería la derivada si la función es la del ejemplo? O sea, si estamos trabajando con esta función. ¿Cuál sería la derivada? Entonces, la derivada del primero. ¿Cuál es la derivada de x al cubo menos 1? 3x a la 2. 3x a la 2. La derivada de menos 1 es 0. ¿Estamos? O sea que acá es 3x a la 2 menos 0, o sea 3x a la 2. Por el segundo sin derivar. Dijimos que la derivada de la función exponencial, e a la x, era e a la x. Más el primero sin derivar. Por la derivada del segundo, que es e a la x. ¿Es cómo? Sí, porque habíamos dicho que la derivada de e a la x es e a la x. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si la función es x cuadrado por logaritmo de x. Y queremos encontrar la derivada de esta función. Entonces, es una multiplicación. ¿Cómo dijimos que se deriva una multiplicación? La derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Entonces, ¿cómo me queda, chicos? A ver.
Vamos. 2x por el logaritmo natural de x 2x por el logaritmo natural de x más x cuadrado por 1 sobre x. por 1 sobre x. Y ahí está derivada la función. ¿Mm? Hay veces en que con poquito la podemos arreglar la función, la podemos embellecer un poco. Entonces esto acá nos queda 2x logaritmo de x más x cuadrado por 1 sobre x. Acá tengo este cuadrado, lo puedo hacer y con esta x. Entonces me queda x. ¿Estamos? Entonces ustedes dicen, qué bueno que está esto. Quiero ver cómo se deriva qué cosa. Una división. ¿Cómo se deriva una división de funciones? O sea, tenemos una función como numerador, u de x, una función como denominador, b de x. Ahí tenemos una función. Por ejemplo, puede ser, arriba tenemos x cuadrado más 2x, y abajo tengo raíz de x más 1. Ahí tengo una división de funciones. ¿Cómo se deriva una división? ¿Cómo se deriva una división? Bueno, no se hace la derivada del de arriba, la derivada del de abajo. Hacemos así. La derivada del primero por el segundo sin derivar. Ahora es menos. Con la suma era más, con la división es menos. El primero sin derivar por la derivada del segundo. Y ojo, porque acá hay algo que siempre uno se olvida, sobre todo al principio. Todo dividido, lo que decimos el denominador, elevado al cuadrado. Derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Todo sobre el de abajo elevado al cuadrado. ¿Estamos? Bueno, falta un minuto para que se corte. Ustedes en este pequeño lapso, mientras yo me voy al baño y se terminan de conectar, hacen la derivada de esta función y me la muestran cuando volvamos. En 5 minutos nos volvemos a encontrar, ¿sí? Bueno. Perfecto.